Como decía Julia, es para el Instituto un gusto estar pudiendo compartir algunas reflexiones con el auditorio y también con distinguidos colegas que integran el panel. Estamos sin duda frente a una situación nueva, una situación diferente, una situación en la cual no hay un conocimiento acumulado, ¿verdad? Entonces, hablar del efecto de la pandemia sobre la infancia migrante es de alguna manera articular algunos conceptos previos sobre infancia, sobre migraciones y lanzar algunas hipótesis sobre una experiencia en proceso, que después el tiempo y la investigación dirán cuán cercanos estamos a las cosas que decimos o cuán alejados estamos de la realidad, ¿verdad? Hecha esa aclaración, voy a intentar compartir pantalla, porque es una de las expectativas que tengo post pandemia es haber aprendido algo de manejo de Zoom. Ahí estamos. El título que le puse a la exposición, Inequidades, Migraciones y Pandemia, está puesto justamente pensando en el orden de los factores, o sea, las inequidades como raíz de las migraciones y la pandemia como un factor negativo, un factor de riesgo agregado a la inequidad y a la migración, ¿verdad? Estamos en un mundo en pandemia. Los temas médicos sanitarios no dan cuenta de la complejidad de la situación. O sea, estamos en una situación en la cual el virus genera una serie de acciones, de reacciones, construcciones de discursos, respuestas como cierres de fronteras, cuarentenas, mensajes informáticos, comportamientos alternativos a los habituales, lo cual configura toda una situación bastante compleja que no se remite solamente al tema del virus, por eso hablamos de mitos y discursos que cabalgan sobre el virus, ¿verdad? Y uno de estos mitos es justamente la insistencia en que frente al virus somos todos iguales. Como que la pandemia es para todos, que estamos todos en el mismo barco y que por lo tanto debemos reaccionar como cuerpo social unitariamente. Sin embargo, esto no es real. Sabemos que cada país, cada institución, cada familia, cada persona ingresa a la pandemia, ingresa a la crisis desde diferentes lugares, con diferentes herramientas y con diferentes oportunidades para soportarla y para superarla. Esto pone en evidencia una serie de inequidades que son estructurales e históricas en nuestro continente, inequidades que tienen que ver también con los sistemas de protección, con los sistemas de salud, con las condiciones laborales en los distintos países y dentro de los países en los distintos sectores poblacionales. Esto nos habilita, un poco entre comillas, a hablar de diversas infancias. Este creo que es un tema un poco peligroso porque relativiza muchas cosas que creo que deben ser universales, pero básicamente lo que queremos incorporar es la idea de que las migraciones son diversas, de que las infancias o los niños están en diferentes situaciones, que a su vez tienen diferentes momentos evolutivos, diferentes extracciones culturales, diferentes contextos familiares. Acá es donde aparece el tema de poblaciones migrantes y niñez migrante. O sea, la niñez migrante, más allá de que hay niños que migran solos, básicamente es un fenómeno poblacional. Solo o acompañado, el niño es parte de alguna manera de una estructura de adultos y corre una suerte similar desde su lugar singular. Cuando hablamos de migraciones, hablamos de desplazamientos desde regiones más pobres a aquellas que se presentan como más propicias para una mejor vida. Y aquí vamos un poco a la tradicional lectura de un polo de expulsión y un polo de atracción. Algunos aspectos que me parece importante señalar.
que las migraciones no obedecen a estrategias individuales, sino familiares o comunitarias. Cuando hablamos de corrientes migratorias, estamos hablando en general de decisiones que no son únicas, que no son individuales, y que se producen además en entornos de carencia, en las que la migración circula, está presente como un proyecto de vida, donde el modelo de crecimiento, de ser hombre, de ser mujer, tiene que ver con el migrar y tiene que ver con el realizarse en otro lugar. Y este es un factor importante para tomar en cuenta, sobre todo cuando hablamos de poblaciones que tienen en su historia la opción de la migración como una de las principales formas de ingresar a una cierta calidad de vida, o intentos al menos de hacerlo. Esto nos remite a una suma de vulnerabilidades, que tiene que ver con la intersección de factores de vulnerabilidad, extracción social, etnia, condición de migrante, edad, momento evolutivo, género, pero que además tiene una acumulación a través del tiempo. Porque estas poblaciones migrantes vienen de condiciones de vida donde la vulneración de derechos es la constante, desde el inicio mismo de la vida. Por lo tanto, cuando hablamos de niñez migrante, estamos hablando de personas, de niños, de niñas, de adolescentes, que tienen una vulneración de derechos desde el inicio de sus vidas y que además pertenecen a familias donde transgeneracionalmente la vulneración de los derechos ha sido una constante. Entonces ahí viene la pregunta de cómo enfrentan los migrantes la pandemia y sus consecuencias. Las poblaciones migrantes se caracterizan por precariedades a lo largo de todas las fases del proceso migratorio. La expulsión de su lugar de origen, el tránsito, cuando es que se produce, la recepción en el país de destino. Y en estos sitios hay como algunas constantes de precariedad. La vivienda, que aparece tan en primer plano con este tema de las cuarentenas, las inserciones laborales son precarias, inestables, muchas veces no cubiertas por la seguridad social y muy inmediatistas, o sea, muy vinculadas a ganar el dinero diario y sin posibilidades de ahorro ni de postergación de estas acciones. La protección, que aparece muy débil o ausente en los polos de expulsión, no existe prácticamente durante los trayectos de tránsito y, bueno, depende de la inserción que se logre en el punto de llegada, el grado de protección que existe. La salud, el acceso a la salud en las poblaciones migrantes es frágil, si bien hay experiencias en la región en que este acceso se da, también hay experiencias en que es realmente casi imposible el acceso. El tema de la educación, que en la población migrante aparece como uno de los mecanismos de incorporación de los niños y niñas a la nueva sociedad, y que hoy por hoy con esta suspensión de actividades curriculares o de actividades presenciales en la educación, la población migrante queda por fuera de eso y quedan en evidencia las inequidades que hay en cuanto a acceso a conectividad, en cuanto a disponibilidad de ciertas infraestructuras mínimas, en donde la población migrante aparece especialmente perjudicada. La fragilidad de redes de apoyo, condicionada por el traslado y el intento de sustituir las redes familiares y las redes locales originales por las redes de solidaridad dentro de la propia población migrante. El desarraigo, que sabemos que es importante en todo el ciclo vital, pero que en la niñez resulta fundamental, el sentir la pérdida de esas raíces y de esos lugares familiares, seguros, protectores que el niño registra como tales. Todo esto implica barreras de accesibilidad a los derechos. Y donde el trayecto se puede caracterizar como un trayecto que va de las carencias del lugar de origen a una inserción en los más bajos niveles de la pirámide social de destino, en los niveles más precarios, más marginales, más al borde de la inclusión-exclusión.
Y la niñez, ¿qué lugar le damos a la niñez? ¿Qué lugar ocupa la niñez? Acá se me ocurre la reflexión de que preguntarnos qué necesitan los niños para un desarrollo pleno. Los niños necesitan entornos seguros, estabilidad, disponibilidad a los adultos que puedan escucharlos, atenderlos, interactuar con ellos, ambientes de no violencia, respeto y relaciones amigables, respeto a sus identidades étnicas, el poder expresarse, el relacionamiento con pares, los espacios de recreación. Entonces mi reflexión es, bueno, ¿cómo juega estos aspectos en la migración y cuando se le suma a la migración la pandemia y su entorno? Creo que es también necesario pensar en un sector de la infancia vinculado a la migración que es especialmente invisibilizado, que es el de los niños que quedan en casa, el de aquellos niños y niñas que no se trasladan con los migrantes, sino que quedan en las casas, en las familias, en los lugares de origen, con pérdida de figuras significativas por la migración, con padres y madres virtuales, con estructuras familiares fragilizadas porque pierden generalmente a sus miembros más fuertes, más capacitados, con más posibilidad de éxito en el lugar de destino, donde aparece una desvalorización de lo propio, porque esa cultura, ese entorno, eso que es lo propio del niño aparece como un lastre, como una dificultad, en la medida de que crece la idea de que su realización va a ser en otro lado, en otro contexto, en otra cultura. Y aquí aparece algo que a nosotros nos ha preocupado mucho cuando hemos trabajado con estos grupos, que es la idea de vivir para irse. Una especie de desarraigo anticipado, donde el niño o la niña tiene como proyecto de vida la migración, y eso lo lleva a desvalorizar, desaprovechar las escasas oportunidades que le dan su entorno real. Es el niño que deja de estudiar porque se va a ir, es el adolescente que no acepta una oportunidad laboral porque se va a ir, que no desarrolla un vínculo afectivo porque va a ser pronto que se va a ir. Muchas veces ese irse se dilata en el tiempo y la vida de estos niños y adolescentes queda como entre paréntesis, esperando esa posibilidad, esa oportunidad de irse a un lugar idealizado, a una situación que aparece como muy idílica y que muchas veces no es la realidad, pero que tampoco se concreta el traslado. El tema de las remesas como base de la economía familiar, de estos grupos familiares que quedan en los lugares de origen. Aquí aparecen muchos miedos, miedo a que no se pueda concretar esa remesa por los problemas laborales de quien las envía en el lugar de destino, miedo a que no puedan girarse los dineros por distintos aspectos de los cierres de fronteras, etc. Y aquí una de las cosas que parecen constatarse en las pocas investigaciones que hay al momento, es que en este contexto de pandemia, entre las preocupaciones de los niños y los adolescentes, aparecen con bastante fuerza las preocupaciones por la economía familiar. Aparece la preocupación por la muerte, fundamentalmente de sus abuelos, de sus seres queridos de mayor edad, y aparece el tema de la preocupación por las conversaciones que sienten de los adultos, por la falta de trabajo, por los recortes que ve en la economía familiar, por las carencias que se incrementan en esta situación, por lo que le dicen los adultos que tal o cual cosa no se puede hacer porque no hay dinero. Y se confirma una vez más que los niños y niñas son parte de las sociedades en que viven, que no, la supuesta inocencia y exclusión de las temáticas económicas y familiares es un mito adulto y que no es una realidad. El tema de la autoestima también aparece muy debilitado en estos contextos porque el proyecto básico es la migración. O sea, no es lo que yo soy, sino lo que voy a hacer. Y en ese sentido aparece también todo un rechazo a
las identidades étnicas, a las singularidades de su entorno, que aparecen más vividas como un lastre, como una potencial dificultad de incorporación al lugar de destino que como un capital y como algo valioso. Hemos visto que en la región, y tal vez más que en la región, hay como dos grandes formas de ver el tema migratorio, que coexisten, por supuesto, pero que esquemáticamente las podemos caracterizar como una perspectiva de derechos y como una perspectiva que enfatiza la seguridad. Desde la perspectiva de derechos, la migración aparece, a veces tímidamente, pero se esboza como un aporte a la sociedad, como algo que enriquece, como algo que permite transitar hacia la diversidad. La legislación reconoce los derechos, hay documentación regular, hay caminos claros para regularizar la documentación, lo cual abre el acceso a servicios. Este acceso tiene barreras burocráticas, existe una xenofobia cultural que de alguna manera dificulta muchas veces este acceso a los servicios, y muchas veces esto tiene que ver con debilidad de las políticas, debilidad de los sistemas de protección, pero no necesariamente con una política de Estado en el sentido de cerrarle las puertas al migrante. Y aquí el Estado aparece como potencial protector a pesar de sus dificultades, a pesar de sus carencias y de sus ineficiencias. En el otro extremo tenemos una postura basada en la seguridad, donde la migración aparece como una amenaza a la soberanía, donde se fortalece la idea de fronteras, pero no de fronteras como lugares de encuentro y de intercambio, sino de fronteras en el sentido propio del siglo XIX, principio del siglo XX, como barreras que separan y protegen, algo así como las murallas que rodeaban la ciudad en la época medieval, ¿verdad? Donde el migrante aparece depositario de lo malo. Es el pobre, pero a su vez es el potencial delincuente, es el que tiene valores que no condicen con nuestra vida y con nuestra sociedad. Eventualmente es el que viene trayendo enfermedades y trayendo distintos males. Los migrantes quedan en situación irregular porque no hay caminos legales para ese ingreso, por lo tanto quedan sin derechos, sin acceso a servicios, y donde la xenofobia aparece como una política de Estado. Y me atrevo a decir esto porque es algo que aparece como reflejado en la institucionalidad estatal. Y el Estado aparece básicamente en su cara represora, no en su cara de protección de derechos. ¿Cuáles son los costos de esta política de seguridad para el migrante? Incrementa la vulnerabilidad. Es clarísimo que tiene todo, el migrante paga el costo de lo ilegal. Deja espacio para el crimen organizado, porque ya no hay derecho a ingreso, sino que el ingreso se compra a través de pactos que tienen que ver tanto con organizaciones de crimen organizado como con la corrupción de funcionarios públicos, donde aparece la explotación en diferentes modalidades que tiene que ver con la explotación directamente ejercida desde las organizaciones criminales o la explotación por la presión que implica el pago a estas organizaciones de las deudas pendientes, que esto disminuye la capacidad de negociación del trabajador migrante y lo atrapa en situaciones de sobreexplotación. El bloqueo de acceso a servicios. Esto es un tema que incluso en los últimos días hemos visto en las noticias, el tema de Nueva York, ¿verdad? De la gran cantidad de personas que fallecen en los hospitales o en la vía pública y no se reclaman sus cuerpos, incluso hay todo un tema ahí con los sepelios y con sepelios de fosa común, que esto tiene que ver básicamente con la población indocumentada o con la población cuyos familiares no pueden presentarse frente a los servicios reclamando derechos muy básicos por el riesgo a la expulsión. Hay una expropiación de la ciudadanía. El migrante ilegal no es un ciudadano, es un ilegal. Y esto genera condiciones muy particulares en el ejercicio de la paternidad
y de la maternidad. Una de las anécdotas que a mí me impactaron mucho trabajando con el tema de migraciones en alguna oportunidad es de una académica y trabaja en Estados Unidos, de origen mexicano, que decía que una de las experiencias más duras para ella era estar en las paradas de bus con su madre en Estados Unidos y que su madre le pidiera que no hablara porque si hablaba se notaba que no era norteamericana. O sea, esto es algo que es muy fuerte para el niño que tiene que ocultar, disimular su identidad. Por lo tanto, esto da lugar a niños y niñas sin derechos. ¿Qué efectos tiene la pandemia y la crisis en todo esto? Probablemente un endurecimiento de las condiciones de vida de origen, una menor capacidad de absorción en el lugar de destino, los lugares de destino cuando hay cierto auge de la economía, más allá de las barreras, tiende una tendencia a absorber mano de obra, en general mano de obra poco calificada, de menor costo, cuando hay cierta dinamización económica, cuando no la hay, seguramente esa capacidad de absorción va a ser menor y las condiciones de explotación van a ser más duras. Saturación de los servicios, lo cual implica a su vez una selectividad en la cual el migrante puede ser discriminado. La exacerbación de los comportamientos xenófobos frente a la carencia, frente a la saturación de servicios, frente a la escasez de espacios laborales, siempre aparece el tema de, bueno, el extranjero viene a quitarnos lo nuestro, el extranjero viene a competir por nuestros lugares de trabajo, y la xenofobia se activa y se potencializa. Todo el discurso sanitarista, ¿verdad? Que no me puedo detener en esto, pero el sanitarismo en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con las grandes pandemias de aquella época, tenía toda una connotación de control social y de discriminación también, ¿verdad? Las cuarentenas, que tenían un sentido de cuidado médico-sanitario, también eran formas de control social, también eran formas de control de la identidad de los migrantes, también eran mecanismos en los cuales había una clara discriminación y corremos el riesgo de repetir estas historias. Y el tema de las metáforas bélicas, esto es un tema que también me parece importante tomar en cuenta, y es muy frecuente escuchar desde comunicadores, desde gobernantes, la idea de que estamos en guerra con el virus, de que como estamos en guerra tenemos que estar todos juntos, tenemos que ganarle, tenemos que combatir, que es un enemigo. Y esta idea de estar en guerra lleva lleva implícita una serie de aspectos donde la guerra implica identificar un enemigo visible, que el virus no es visible, y esta identificación del enemigo muchas veces lleva a poner en un otro, a ponerle cara al enemigo, donde aparece la discriminación como un elemento central. A su vez, aparece la disidencia como traición, no deja lugar para la crítica, los espacios de reflexión se minimizan, los espacios de participación también. Parecería que hay que alinearse en una cabeza militar, porque justamente lo que hay por delante es una guerra. Y esto es muy peligroso. Esta metáfora se utiliza a veces, pienso que ingenuamente, pero lleva implícitas una serie de aspectos en los cuales, de esta metáfora al discurso del odio y de la xenofobia, hay un paso muy pequeño. Y acá la importancia central que vemos en todo esto de deconstruir la xenofobia. O sea, la xenofobia es como la base cultural de la discriminación, pero la base cultural de toda esta política de cerrarle puertas a los migrantes, que se da tanto como política de Estado, tanto como dinámica cotidiana a nivel microsocial, pero donde las ideas xenófobas son las que generan corrientes de opinión que muchas veces bloquean incluso la inversión en políticas públicas destinadas a los migrantes. La idea de que el dinero público se está utilizando para extranjeros, para otros y no para quienes lo aportan, es una idea que hemos visto en la región que nace, que fluye, que se desplaza con mucha facilidad y que bloquea incluso
las posibilidades de inversión y de políticas fuertes, de políticas eficientes en relación a la población migrante. Para finalizar, una pregunta para la reflexión, ¿verdad? ¿Cómo pensar el lugar de niños y niñas en un mundo globalizado, inequitativo y con fronteras cerradas? Esto parece una gran contradicción, donde además las fronteras ya no son fronteras nacionales, sino que son fundamentalmente fronteras económicos, sociales y culturales. El ejemplo más claro es el de Europa, una Europa que internamente tiene fronteras muy laxas, prácticamente no las tiene, pero que sin embargo se cierra a la migración del tercer mundo. Pero no es cerrada así para la migración de los países desarrollados. O sea, esta lógica creo que nos habilita a pensar en nuevas fronteras y a su vez en este problema de la globalización asociado a la exclusión y a la fragmentación del mundo en lugares donde se acumula la pobreza y en lugares donde se acumula la riqueza, pero con un gran temor a que sean invadidos por los sectores de pobreza. Bueno, muchas gracias y espero haber estado en los tiempos.